parte de la unidad curricular Prácticas Penales. Muy cordialmente les habla la profesora Hilda Borges. En el día de hoy hablaremos sobre todas las fases que implican la práctica penal. Como ustedes saben, la palabra práctica nos invita a nosotros a que es algo más que teórico, es desarrollar ese técnico, vamos a decir, jurídico, donde nosotros nos estamos o donde ustedes se están desarrollando como futuros abogados, ¿verdad? Entonces, la práctica penales incluye, ¿verdad?, visitas al Poder Judicial. Aunado a esto, vamos a desarrollar un, vamos a decir así, vamos a desarrollar un juicio. Puede ser, ustedes pueden elegir una audiencia preliminar o una audiencia de apertura o continuación. Eso les deja a ustedes a su libre albedrío, ¿verdad? Con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar esa visita judicial, la puedan plasmar y para ver qué aprendizaje, ¿verdad? Vamos a decir, significativo obtuvieron ustedes a raíz de esa visita judicial. Como ustedes saben, las prácticas penales, como su nombre lo indica, vienen a desarrollar los contentivos dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, se desarrollan a través de una denuncia. Ustedes van a desarrollar lo establecido dentro del Código Orgánico Procesal Penal en lo atinente a lo que se desempeña dentro de un tribunal, ¿verdad? O dentro de un circuito judicial penal, puede ser ordinario o especial, ¿verdad? Dentro del Estado. Puede ser en Venezuela, vamos a hablar también en torno al derecho comparado y en torno a todas esas vicisitudes que engloban la materia del derecho penal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro del derecho penal o dentro del derecho procesal penal, ustedes deben desarrollar, ¿verdad? Deben tener esa habilidad cognitiva en el momento y esa destreza en el momento de ustedes desarrollar vamos a decir, ese aprendizaje teórico práctico que ustedes vienen adoptando dentro de la carrera profesional del derecho. Como ustedes bien saben, las prácticas penales se van a desarrollar dentro de una visita perjudicial, pero vamos a decirle así, a llevarla a la realidad a través de un juicio que vamos a desarrollar dentro del área de clase. ¿Cómo se inicia? Como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, a través de una denuncia. ¿A través de qué más? A través de una denuncia que vamos a decir así, una denuncia, ¿verdad? Puede ser a través de una flagrancia, a través de un procedimiento, como lo establece, o vamos a decir así, también hay una parte que son las capturas, ¿verdad? Una persona que está siendo previamente solicitada dentro del Poder Judicial. Entonces, dentro de todas esas vicisitudes que engloba el proceso penal, ustedes lo van a ir desarrollando de una manera, vamos a decir así, apreciativa, de una manera técnica y de una manera práctica. Acuérdense ustedes que el proceso penal se desarrolla a través de una denuncia, sigue con eso y está establecido en base a fases. Está la fase preparatoria, está la fase, vamos a decir, la fase intermedia, la fase de juicio y la parte de sentencia. Se inicia cuando la investigación por parte del Ministerio Público, quien es titular de la acción penal dentro de los delitos de acción pública. Y con base en ello está obligada a ejercerla, concretándose de esta manera los principios de legalidad y oficialidad de la acción. Pues tanto los actos procesales de fijación de los elementos materiales del delito, ¿verdad? Antes de que el imputado de una manera concreta pueda desvirtuar o corroborar los efectos de la acusación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la investigación por parte del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, ¿verdad? Él está debidamente, debe ajustarse a los principios de legalidad, también debe tomar en consideración el debido proceso y debe llevar los actos procesales de acuerdo a los elementos materiales
del delito, que establezca el implicado, vamos a decir así, que tenga suficiente los elementos de convicción de que vayan a generar o vayan a corroborar o desvirtuar esa participación que tenga ese imputado a los efectos del momento en que el fiscal vaya a ejercer esa acusación. Entonces, es muy importante tener o tomar eso en consideración y tenerlo de manera muy clara. ¿A la hora de qué? A la hora de poder desarrollarlo. Nosotros habíamos hablado de que ustedes hicieran a través de una técnica, desarrollaran la audiencia preliminar. Muchos de ustedes me preguntaron en qué se basaba esa técnica. Bueno, hoy les explico que la técnica básicamente está desarrollada vamos a decirlo de esta manera, está desarrollada que en una lámina de PowerPoint, al lado derecho van a colocar, vamos a decir, la conceptualización. Y al lado izquierdo van a desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo son esos conceptos? ¿Cómo se desarrolla una audiencia preliminar? ¿En base a qué se desarrolla una audiencia preliminar? ¿Verdad? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué formalidades o requisitos debe contener? También deben colocar lo atinente al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en torno a el debido proceso. También les había hablado a ustedes acerca, y es muy propicio decirlo hoy, las condiciones que debe cumplir la suspensión del proceso, o donde el juez va a ejercer la garantía y donde él la va a decretar, donde el sujeto, en qué se basa la suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir? La suspensión condicional, porque es una manera anticipada de finalizar un juicio y se deben tener varias garantías. En este caso, recibir, abstenerse de acudir a determinadas o frecuentar ciertas personas, tener tratamientos psicológicos, ¿verdad? Y muchas personas me han preguntado qué diferencia hay con las medidas alternativas de la persecución del proceso. Cuando nosotros decimos medidas alternativas, son medidas que nosotros tomamos en consideración antes de que finalice el proceso. Por ejemplo, ¿cuál sería una medida alternativa de finalización del proceso? Ajá, un acuerdo reparatorio. Entonces, en un acuerdo reparatorio, nosotros podemos de esta manera finalizar un proceso, por decirlo de alguna manera, una de las tantas medidas. Por eso yo les envié a ustedes de que ustedes me colocaran en los distintos módulos para que ustedes fueran desarrollando todo lo establecido dentro del Código Orgánico Procesal Penal. También así, ¿qué ocurre cuando se cumple el plazo decretado por el juez de la suspensión condicional del proceso? Una vez que se cumple el plazo decretado por el juez y se han cumplido los requisitos impuestos por este, la causa se termina definitivamente, ¿verdad? Y es menester, por decirlo así, de que no va a quedar ningún registro o certificado de antecedentes. Por lo tanto, en este caso, se extingue la acción penal, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en consideración cómo es que ustedes van a desarrollar que ustedes van a desarrollar básicamente las prácticas penales. Entonces, en torno a ello, es importante tomar en consideración cómo se hace, qué condiciones se le colocan al imputado, ¿verdad? Porque él debe cumplir cabalmente todas las condiciones que le establezca ese tribunal. Dice, si se pueden modificar esas condiciones, bueno, sí, en la audiencia el juez puede modificarlas, puede ser a petición de parte, pero es requisito indispensable que deben estar presentes todas las partes. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Ustedes como participantes dentro del desarrollo de estas prácticas penales, ¿verdad? Establecer todo lo referente, por decirlo así, al desarrollo que ustedes han visto dentro de la unidad curricular de Derecho Procesal Penal y vamos a abarcarlo dentro de las prácticas penales. Buen día, profe, ¿cómo está?
Buen día, un placer conocerte a través de este medio. Es un placer para mí Un conocerte. placer. Bien, tú sabes que en prácticas penales les estaba diciendo ahorita, dentro del proceso de nuestra clase interactiva, de que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Prácticas. ¿Qué quiere decir? Es el ejercicio de lo que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera profesional en el área penal. ¿Verdad? Y esto nos lleva a nosotros a establecer previamente al Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes van a acudir, no sé de qué parte eres, si eres de San Cristóbal o eres foránea, deben De San acudir Cristóbal. de San Cristóbal. Bueno, es importante de que ustedes acudan al tribunal, porque vamos a efectuar unas prácticas penales con una visita judicial. Luego que se haya establecido la visita judicial, ustedes deben, ¿verdad? Luego que se haya establecido la visita judicial, ustedes deben desarrollar un juicio dentro de una de nuestras aulas aquí en nuestra universidad. Venir con su, vamos a decir, con su toga, todo, como si fueran a ingresar a una audiencia. En eso es que se va a fijar lo que es, aparte de las unidades contentivas de nuestra universidad, ese es el cierre donde se va a establecer previamente y la finalización de las prácticas penales, ¿verdad? Donde ustedes van a poder esbozar todos esos conocimientos aprendidos a través de esa parte y de esa construcción teórico-práctico, ¿verdad? Dentro del aspecto cognitivo a la hora de ustedes poder ejercer esas prácticas como tal. ¿Cómo las desarrollamos? Bueno, primero vamos a hacer una visita judicial para que previamente ustedes puedan visualizar cómo se desarrollan dentro de un tribunal del circuito penal, ¿verdad? Ordinario. Y de esta manera también poder establecer cómo es ese aprendizaje cognitivo, ese aprendizaje que ustedes han tenido, ese aprendizaje previo para poderlo desarrollar dentro de un aula de clase. Entonces es importante esa parte presencial para poderlos evaluar y para que ustedes también pues vayan prácticamente adentrándose dentro del ejercicio del campo profesional del derecho en el área penal, ordinaria o especial, en cualquiera de los casos. Bien, entonces una vez que les he hablado de esto, es importante resaltarles a ustedes también en torno a las fases que señala nuestro Código Orgánico Procesal Penal y a la fase investigativa, la fase de los órganos de atención de seguridad, de atención de los órganos de seguridad ciudadana. ¿En qué se basan ellos? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Es muy importante también establecer los elementos de convicción, los elementos de veracidad. ¿Por qué? Porque hay que tener atención, énfasis en la cadena de custodia. Todo está un acta de investigación, pero ¿cómo la desarrollo yo? Acuérdense que hay una ley que protege a las víctimas, pero también si bien es cierto que hay una ley que protege a las víctimas, no es menos cierto que también se cuenta con una ley y que los elementos de convicción a la hora del juez establecer la veracidad de los mismos, es importante revisar las actuaciones de la cadena de custodia. Lo más importante dentro de un acta de investigación es la cadena de custodia. ¿Cómo se dieron los hechos? Comparar un acta de investigación con la cadena de custodia. ¿Cómo fueron los elementos para hacer esa aprehensión, esa flagrancia? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Verdad? En base a que ese organismo de seguridad, ¿verdad? Atendió y estableció que evidentemente esa persona es imputada o que evidentemente esa persona reúne los requisitos esenciales dentro de los elementos de convicción. Con esto es con una finalidad básicamente de que ustedes puedan desarrollar esa capacidad y esa organización dentro de esa práctica penal, fortaleciendo el ejercicio profesional mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante de que ustedes, pues en este sentido, puedan desarrollar todo lo atinente a cómo es que se desempeña el titular de la acción penal en los delitos de acción pública o en los delitos de acción privada, que en este caso es la vindicta pública, perdón, o el fiscal del Ministerio Público.
Ahí ustedes pueden observar todos los actos procesales y todos los elementos materiales del delito donde el imputado, ¿verdad? En esta manera, el juez pueda dilucidar y pueda corroborar o desvirtuar esa participación del imputado, pero a través de esos elementos de convicción. Por eso es muy importante resaltarle a los estudiantes de Derecho que tengan mayor énfasis, ¿verdad? Dentro de la fase que establece el Código Orgánico Procesal Penal en las actas de investigación. ¿Cómo es la praxis que establecen los órganos de seguridad ciudadana dentro del acta de investigación? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se hace? Entonces, yo les había enviado a ustedes una actividad en base a una técnica para que ustedes la desarrollaran, ¿verdad? En base a la audiencia preliminar, en base a unas láminas de PowerPoint. Muchos me llamaron y me preguntaron cómo era. Es una lámina de PowerPoint al lado derecho, se corta por la mitad, al lado derecho colocan la conceptualización, ¿verdad? Que es una audiencia preliminar, que engloba la audiencia preliminar, que son elementos de convicción, dónde está establecida, ¿verdad? También me gustaría que me hicieran, me abordaran la parte de qué significa un 236, qué es una flagrancia, qué significa una captura. Vamos a decir así, adentrarnos dentro de la práctica misma penal. Es la práctica penal, es lo que ustedes van a desarrollar, la práctica penal. Entonces, al ustedes desarrollar esa práctica penal, ustedes van a tener un mundo, una esfera jurídica donde ustedes la van a abordar de una manera amplia y significativa. Bien, ¿alguna pregunta, Mari? Hasta los momentos. ¿No? Bien. Entonces, No, bien, es importante resaltar en el día de hoy esos aprendizajes cognitivos que ustedes van a desarrollar dentro de la experiencia teórico-práctica que los vamos a venir visualizando dentro de los próximos días. En los próximos días estaremos desarrollando vamos a decir así, esa práctica penal. Estén muy atentos para nuestro próximo encuentro tecnoformativo y estén muy atentos para desarrollar, ¿verdad? La visita judicial. Cualquier cosa, pueden revisar los anuncios del aviso del facilitador o en este caso pueden revisar, se pueden comunicar conmigo a través de mi móvil o mi celular, que yo lo coloqué dentro de los anuncios y avisos del facilitador. Buenos días, Sandra. Buenos días, Diana. Buenos días. Se vienen desarrollando unas prácticas penales donde ustedes vamos a realizar, vuelvo a hacerles esa retroalimentación, una visita judicial dentro del circuito penal, ¿verdad? A los fines de que ustedes puedan desarrollar y visualizar mejor ese aprendizaje teórico que ustedes han venido presentando dentro de la carrera de Derecho. Les había hablado previamente de lo que implican las fases preparatorias, de la actividad que yo les había dicho a ustedes dentro de la audiencia dentro de la audiencia preliminar. ¿Alguna pregunta? Y es importante resaltarles de que ustedes van a desarrollar un juicio dentro del aula. O sea, vamos a hacer una visita, ¿verdad? Al circuito penal, una visita, porque eso engloba las prácticas, pero también es importante señalarles a ustedes de que vamos a desarrollar dentro del aula de clase la participación dentro de esa visita en el área judicial. Es decir, ustedes pueden, en este caso puede ser Sandra la defensora, Maggie puede ser una fiscal, Diana puede ser la víctima o el imputado. Entonces vamos a desarrollar un juicio práctico dentro del aula de clase. Claro, previamente a la visita al Poder Judicial. ¿Sí? Donde allá se le puede, vamos a decir, disipar todas esas ideas que ustedes han visto a lo largo de la teoría del desarrollo del derecho penal como tal, porque ustedes han visto el derecho penal general y han visto el derecho procesal penal. Entonces, junto con las últimas sentencias. Entonces, ahí ustedes van a poder interactuar de una manera más positiva ese encuentro y ese aprendizaje teórico práctico para que ustedes lo puedan desarrollar dentro del campo profesional. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, sí, Sandra? profe. La visita para los tribunales, ¿cuándo sería más o menos? Voy a tratar de pautarla a más tardar en unas 2 semanas.
no creo que pase de 2 semanas. La voy a tratar de establecer lo más pronto posible para que ustedes puedan interactuar de una manera más palpitante junto con los tribunales y puedan tener esa visita a una audiencia oral en un juicio o también esa visita a conocer más de cerca a los jueces de control, los jueces de juicio y los jueces de ejecución. Es para mí un inmenso placer poder trabajar al lado de ustedes y poder disiparles todas las dudas en torno a las prácticas penales. Como les había recordado, es muy importante y lo vuelvo a señalar porque me parece que es sumamente, es un punto álgido, ¿verdad? Como mi deber como docente y como instructora, establecerle las actas de investigación. ¿Por qué? Porque de ahí se va a desarrollar un juicio o no. Ahí se va a corroborar la veracidad de las actas y de la veracidad si se constituyó o no un hecho impunible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Sandra? ¿Alguna pregunta, Diana? ¿Alguna pregunta, Mari? Estoy para dilucidar cualquier pregunta que ustedes tengan. Bien. Todo muy claro, gracias. Bueno, bien, muchísimas gracias. Entonces, en los próximos días nos estaremos comunicando y cualquier cosa estamos hablando a través del anuncio anuncio y novedades generales del facilitador o a través de mi móvil. Es importante resaltar que todas las actividades deben hacer un cumplimiento a las actividades propuestas y vamos a decirlo de esta manera, obligatorio la presencialidad dentro de los tribunales de justicia en virtud de que es una actividad netamente práctica, igualito en el desarrollo del juicio dentro del aula presencial. Bueno, ha sido para mí un inmenso placer y que tengan todos una feliz día.